Esta persona describe que cuando estaba prácticamente entre la niñez y la adolescencia, tenían la gran costumbre entre ella y sus 13 hermanos, imagínense, 13 hermanos, de ir a la casa de los abuelos. La casa de los abuelos se encontraba a las afueras, o lo que se consideraba las afueras de este pueblo, que en la actualidad yo creo que ya no está a las afueras, yo digo que ha de estar en el centro. Estaba hacia las afueras y ahí tenían un rancho bastante grande. Ella describe que en aquellos tiempos o en aquellas décadas, eh, si hay algo que caracterizaba la casa de los abuelos es que tenían gran cantidad de animales de corral y entre estos tenía también bastantes cabezas de ganado. El abuelo se dedicaba exclusivamente al campo y a sus animales. Así que era la labor común, el ir con los abuelos. O sea, dice que para empezar son los recuerdos más bonitos que tiene de su vida, con excepción de esta clase de experiencias. Los abuelos tenían la característica de que cuando estaban de rebeldes, cuando se estaban portando mal, les contaban historias de terror. Les contaban historias de La Llorona y de algunas otras leyendas cercanas de ahí de Chavinda. Cuando estaban precisamente en esa convivencia con los abuelos, surgió una plática bastante interesante, muy interesante. La abuela, que era un poco más chica que su abuelo, esto era algo común, se los aclaro, en la actualidad no sé si siga sucediendo, pero la abuela les dice esto, que cuando ella era joven, eh, pues ella no tenía idea de casarse pues, con lo que era el abuelo en aquellos tiempos, pero que se la robó a ella de otro lugar, de otro pueblo, y que se la llevó a Chavinda. Y para que me entiendan bien este punto, sí era algo común que los hombres, así como se los imaginen, así a caballo, con empistolados, y si les gustaba una mujer, decían, ¿sabes qué? Te voy a llevar conmigo, y se la robaban. Literal, se la robaban, se la llevaban. Y fue el caso pues, de esta señora, pues que ya tenía años de estar viviendo con su marido, su esposo. El testimonio de la señora fue bastante raro, bastante interesante, porque para aquellos tiempos presuntamente el abuelo ya comenzaba a tener su negocio o atendía pues su labor, que era de campo, de los animales de corral y todas estas cosas, y apenas si tenía sus primeras crías. Cuando a esta señora presuntamente se la habían llevado a la fuerza a esta casa, este señor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Y cuando estaba bajo esos efectos, esta señora les comienza a afirmar a sus nietos que un cerdo, así como suena y así como se escucha, se paró en dos patas y comenzó a golpear al abuelo. Yo dije, ¿qué onda con eso? O sea, que lo comenzó a golpear y que le decía, suéltala, suéltala, déjala ir. Y que el señor se peleaba con aquel cerdo. Pasa todo aquello y pues la señora dice que pues no le quedó de otra más que pues quedarse en esa casa, y ahí se quedó para toda su vida. Eso, aunque no lo crean, era algo común, sobre todo en las rancherías y en los pueblos. Cuando empieza a contarle esto a los muchachos, miren, para empezar yo creo que estuvo muy mal que se los contara, porque siendo niños y adolescentes, no es una historia que quisieras conocer. Pero bueno,
ya la conocían sus padres, así que los padres trataron de tranquilizarlos y les dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, pues son historias de los abuelos, así son. O sea, también nosotros tenemos nuestras historias, pueden seguir yendo a visitarlos, no pasa nada. Yo, a mi forma de ver, yo creo que comenzaron a llamar esta clase de manifestaciones después de ese testimonio que conocieron. En algunas de las ocasiones cuando fueron a visitar a los abuelos, los asustaban con estas clases de historias. Incluso yo creo que hasta les exageraban. Esto yo creo que no vale la pena mencionárselos, pero les contaban ciertos testimonios donde se hablaba pues de la Llorona, o se hablaba de ciertos personajes, como les decía, muy cercanos aquí a la zona de Chavinda. E incluso hablaban de algunos cristeros sin cabeza y cosas por el estilo. En algunas de estas ocasiones, la persona que comparte la experiencia dice que su habitación se encontraba prácticamente a un lado de donde estaban los chiqueros, donde tenían a los cerdos. Este señor, una de sus fuentes de ingreso más importantes era la venta de estos animales. O sea, criaba animales bastante grandes como para pues vender pues todo de ellos, obviamente pues para carnicerías o cosas por el estilo. Su habitación, les repito, estaba a un lado de los chiqueros. En esa ocasión, esta persona que comparte la experiencia dice que se tuvo que ir solo, perdón, a este lugar y quedarse con los abuelos. ¿Por qué razón? La abuela estaba algo enferma y al ser la persona que era pues prácticamente la mayor, tuvo que acudir pues a apoyarlos. ¿Apoyarlos en qué? Pues la abuela, por darles un ejemplo, era la que se encargaba de ciertas labores pues ahí en la granja, ¿sí? Y él iba a estar al cuidado de la señora o acompañando a la señora por si a ella se le ofrecía algo. Entonces, en esta situación, la señora solamente andaba apoyada por unos bordones y le decía al muchacho, oye, ¿sabes qué? Pues que tráeme a X vaca y vamos a... me decía que le hacían un tipo de limpieza o no le entendí bien a esta situación, o que a veces pues tenían que ordeñar bastante temprano, pero eso pues lo hacía en compañía del abuelo, y también le tenían que dar de comer a los cerdos. Aquí es muy importante este dato. En aquellos tiempos dice que pues sí había cierta producción de algunas frutas y frutillas en esa zona, sí, que era algo bastante aislado, pero que lo regular era darles los desperdicios de esta clase de fruta o producto a los cerdos, aparte de que les daban un tipo de tortilla que ya no se comían las personas porque se ponían verdes o pasaba algún detalle. Las personas que sabían que pues este rancho estaba o esta pequeña granja existía, no sé si eran productores de, por ejemplo, las tortillas, lo que les quedaba o se les echaba a perder, llevaban y se los vendían a un menor precio y pues ellos ya tenían cómo darles de comer a los cerdos. Los alimentaban con distintas cosas. En una de estas ocasiones, cuando tenía que darles de comer a los cerdos, que cabe mencionar, se las ponían la comida en las mañanas, se acerca a esta persona y pues ya sabía que le daban esto de comer a los cerdos, que las frutillas, que las tortillas, e incluso algunas alimentos de personas pues bastante normales, algunos otros tipos de alimentos, verduras y cosas por el estilo. Y en una ocasión, cuando estaba precisamente dándoles de comer, dejándoselos ahí en sus contenedores, que era también donde les dejaban el agua, echa una pregunta al aire y dice, ¿no se aburrirán de comer siempre lo mismo?
Y afirma que escuchó que alguien detrás de donde estaba este chiquero dijo que sí. O sea, que contestó que sí se enfadaban de comer siempre lo mismo. Cuando escuchó eso, dijo, ay, aquí va a estar el vecinito tal, porque tenían amigos obviamente cercanos ahí a la zona de la granja, pero cuando se pone a buscar, no da con nadie. Y nada más veía receloso a los cerdos a ver qué hacían, pero pues los cerdos se comportaban de forma bastante normal. Dijo, alguien me quiso jugar una broma. Así que siguen las labores, sigue acompañando a la abuela e incluso le ayuda a cosechar algunas de sus producciones, porque pues también tenían esa facilidad en este lugar, como de plantar zanahoria, cebolla y algunas otras cosas ahí en su granja. Incluso también me da un dato interesante de que pues tenían cierto criadero de conejos para consumo. Y también vendían lo que era la cuestión de pues la carne, prácticamente. Entonces, en ocasiones, también hacía esta labor, o sea, para los conejitos, y pues vendían la piel, vendían la carne, vendían varias cosas. Se tuvo que quedar alrededor de unas 2 semanas ahí con la abuela. Y sucede un evento bastante lamentable o bastante complicado, donde el abuelo, pues que siempre andaba a caballo por querer seguir una res que pues, se le estaba yendo o se cayó a algún lugar. El abuelo se cayó del caballo y pues ya el señor ya estaba algo grande. Cuando se cae, tiene una fractura importante en una de sus piernas. Así que no solamente era uno, ya eran dos personas que precisamente estaban enfermas. Recordemos que el Señor se encargaba de la labor más pesada, la cuestión del ganado, la cuestión de las vacas. Y cuando, pues esta persona pues sabía manejar lo que es los caballos bastante bien. Por lo tanto, pues dijo, pues voy a ayudarlos también con esto, voy a ayudarlos. Así que en la primera ocasión donde tuvo que llevar a pastorear lo que eran las vacas, cuando los lleva, se da cuenta que todo es bastante tranquilo, que es todo bastante normal. Así que cuando está acompañando a algunas de estas reses, se pone a pensar en aquel evento que había sucedido pues en la casa de los abuelos, en la granja, aquella cosa que le respondió que sí estaban enfadados de la comida, de la misma comida de diario. Y ya después cuando trataba a sí mismo se contestaba, no, sí era mi imaginación, esto pues es normal. Pero cuando estaba pensando en eso justamente, dice que de una forma bastante sorprendente y algo que no era posible, ve que entre las vacas también estaban algunos cerdos. Eso no es normal, porque pues para empezar tenían mucho cuidado de que los cerdos no se salieran de los chiqueros. Cuando ve a los cerdos, le llamó bastante la atención y dijo, pues ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Si vengo nada más de encargado de las vacas y pues que los cerdos son totalmente distintos la forma de atenderlos. Lo único que se le ocurrió fue llevar a las vacas hasta los lugares donde tenían que estar guardados antes de tiempo, obviamente, y regresar hacia donde supuestamente estaban los cerdos. Pero cuando regresa hacia donde estaban los cerdos, afirma que solamente había un cerdo y que el resto de los cerdos, que se supone que también estaban fuera de sus chiqueros, todos estaban dentro de los chiqueros. O sea que no se explica de qué forma regresaron hacia los chiqueros y por qué y cómo tan rápido.
O sea, no se explica cómo se movieron, de qué forma lo hicieron. No le tomó importancia y dijo, no sé, a lo mejor me equivoqué, pero sabía identificar los animales pues de su familia. Cuando estaba solamente este cerdo, dice, bueno, pues es mejor, solamente me llevo uno. Así que cuando intentó comenzar a arrearlo, a llevárselo a este cerdo pues no cede, no se mueve del lugar en el que estaba. Cabe mencionar que esta zona pues es una zona, no es zona boscosa, pero podríamos decir que tiene sus zonas verdes. No es una zona pues caliente, no podemos decir, eso como algo templado, podríamos decir que es el ambiente de este lugar. En la zona donde se encontraban, presuntamente en aquellos tiempos, había una serie de árboles que los utilizaban para descansar cuando iban a pastorear. Incluso ahí ya tenían algunas piedras acomodadas donde a veces se hacían la comida, donde ponían algunas cazuelas y se ponían a hacer pues todo para sobrellevar pues el cuidado de los animales. Cuando estaba precisamente en esta zona, el cerdo, les repito, no se movía para nada. Y ya cuando este cerdo no reaccionaba, o sea que no hacía caso, se comienza a enojar y saca precisamente una vara con la que le estaba golpeando. Le comienza a golpear al cerdo. Y aquí es donde sucede una de las partes que yo digo, pues está aterradora, porque ¿quién esperaría algo así? Cuando comienza a golpear al cerdo, precisamente en ese momento cuando estaba haciendo todo aquello, escucha una palabra: no me golpes, ya no me pegues. Que cuando escucha eso, voltea para todas partes e intenta identificar de dónde viene aquella voz. Cuando intenta identificar, y ahí cabe mencionar que ya estaba en tarde-noche, todavía había algo de luz, pero no lo suficiente como para ver con claridad al 100%. Así que escucha esa palabra de no me pegues, no me golpees. Voltea para todas partes y cuando voltea a ver nuevamente al cerdo, presuntamente el cerdo estaba totalmente modificada su forma. Lo interesante está en que el cerdo presuntamente estaba de pie, pero que la forma de sus patas y de sus pezuñas no eran la forma normal. O sea, que estaban totalmente como distorsionados, como si las patas delanteras estuviesen un poco más largas, como si fuesen de una persona, y que la zona de la cabeza parecía que no tenía pues vértebras o cuello como nosotros, pero que intentaba voltear hacia el frente como nosotros. O sea, extraño, muy raro. Que cuando vio eso, él decía, yo he visto cómo hacen los cerdos ciertas cosas, de que se paran así en dos patas. Eso lo he visto. Pero que traten de voltear a verte, o intentar caminar, o intentar hacer cosas en las dos patas, eso jamás lo había visto. Y mucho menos el que te diga: yo soy quien te está hablando, no me golpes. Cuando escuchó esa voz que salía del cerdo, pero lo dice que no salía como una voz grave, que no salía como una voz aguda, que salía una voz bastante normal, como si fuese una persona. Cuando escucha eso del cerdo, dijo: ahí te quedas. Y que le da el caballo a todo lo que da y se regresa hasta su casa.
bueno, hasta la casa de los abuelos. Cuando sucede aquello, o sea, no sabe de qué forma abordar toda esta situación. Lo único que se le ocurre, no quiso decírselo a su abuelo porque él, según él, el abuelo era algo duro, era algo, pues lo clásico de esa clase de personas, pues de aquellos tiempos, eran bastante estrictos en ciertos aspectos. Y el que le dijera algo así al abuelo, pues iba a parecerle una tontería. A la única persona a quien se le ocurrió decirle fue a la abuela, que fue quien confirmó la primera historia que tenía que ver con los cerdos. Y le dice, ¿sabes qué, abuela? No te lo quise decir enfrente de mi papá tal, o sea, porque les dicen papá a los abuelos acá. Pero pues me encontré a uno de los cerdos allá, pues por donde tenía las vacas. Le explicó toda la situación de cómo estaban todos los cerdos afuera y después cuando regresó ya no estaban afuera y estaban en los chiqueros y que el único cerdo que estaba afuera pues era ese. Y le dice, ¿sabes qué, abuela? Me dijo que no le pegara. Se paró en dos patas. Me habló. ¿Estoy loco? ¿O qué fue lo que pasó? Y la abuela, pues, clásica abuela, pues, comienza a persignarse y dice, ay, mijito, es que no sé qué decirte porque, pues, esa experiencia que yo te conté de cuando tu abuelo me trajo para acá a su casa es real, pero no me creen, no me creen. Creen que solamente se los decimos por asustarlos. Pero yo desde que llegué a esta casa, los animales se comportan de formas extrañas. Pero los que tienen las manifestaciones más interesantes o más aterradoras son los cerdos. Y no sé por qué. Eso que tú viste de cómo se paran en dos patas, yo los he visto aquí en la casa en la madrugada. Los cerdos parece que caminan por todos los chiqueros e incluso se salen de los chiqueros y comienzan a atormentar a las vacas. Por eso las vacas se ponen a veces medias locas, porque los cerdos las comienzan a molestar. Aquí le da un dato interesante la señora. Presuntamente el abuelo, al hacer las ventas de ciertas, lo que les decía de la carne de conejo, lo que les decía de la cuestión del ganado y todas estas cuestiones, a veces iba a otros municipios presuntamente a la venta de la carne e incluso me mencionaba que también aquí a la zona de Sahuayo venía. Cuando se salía de esa forma, este señor a veces duraba 1 o 2 días sin llegar a la zona de Chavinda. Así que la señora se tenía que quedar sola. Muchas veces le preguntaron a la señora que por qué tenía candados en su habitación, en la habitación principal. O sea, tenía más candados en la habitación que en la entrada de la casa. Así. Y cuando le dio la explicación al muchacho, que se quedó de abuela, no manches, o sea, ¿cómo me dices eso? Presuntamente, o sea, cuando veía a estos cerdos que hacían estas cosas extrañas, en una de esas ocasiones donde la señora tuvo que salir al baño, que por cierto, estaba el baño en la parte de fuera de esta granja, las famosas letrinas. Cuando sale a la letrina la señora, dice que el cerdo más grande que estaba ahí en el chiquero estaba fuera del corral, de estos corralitos, pero que solamente lo veía que estaba caminando en sus 4 patas por ahí, pero cuando lo empieza a ver por ahí, sí se empezó a poner nerviosa la señora. Cuando trata de darse prisa a estas necesidades básicas que tenía la señora, cuando descuidó por un momento a este animal, de repente ya estaba al frente de ella en 2 patas. La señora le describe lo mismo que él había presenciado,
que este cerdo tenía una forma bastante extraña, o sea, su morfología no era la misma. Era como si el animal hasta cierto punto se convirtiera o convirtiera algo de su anatomía, podríamos decir, natural de animal, a una anatomía de una persona, pero no en su totalidad. O sea que a lo mejor las patas delanteras son un poco más largas, que las pezuñas ya no parecían tanto pezuñas y que la zona de la cabeza pues pareciera pues como que fuese un poquito más articulada como la de nosotros. Que cuando estaba este cerdo al frente de ella, el cerdo le decía a la señora que le debía algo. Y la señora rezando, rezando y rezando, yo no te debo nada, yo no te debo nada. Y que la señora corrió hacia su habitación, se metió a la casa, en esa ocasión no estaba el abuelo, y que el cerdo se metió hasta adentro de la casa. Que se metió hasta dentro de la casa. Y cuando sucede esto, pues la señora pues no le queda de otra más que recargarse en la puerta de su habitación, tratar de atrancar con todo lo que tenía y y rezar con todas sus fuerzas. Que después de ese evento, la señora quedó totalmente traumatizada y lo que hizo fue poner ciertos candados y ciertas cosas en la puerta de ahí de su habitación, que hasta el esposo le dijo, pues, ¿qué estás haciendo, mujer? No, pues necesitamos poner esto por si pasa algo, tú te vas, o pues tú me entiendes, puede entrar algún bandido o algo por el estilo. Jamás le dijeron nada al señor. Así que aquí todo va a dar un giro interesante, fíjense. Pasa todo esto que había presenciado este muchacho. Cuando pasa esta situación, trata de investigar, o sea, dice, pues esto no se puede quedar así, no se puede quedar de esa forma. O sea, tiene que haber alguna explicación a todo lo que está sucediendo. Así que toma valor, trata de hacer todo a la perfección en cuanto al trabajo, llevar a pastorear a las vacas, darles de comer a los cerdos con el mayor cuidado posible, atender las cuestiones de la casa, todo al 100%. Cuando tiene al abuelo contento, completamente satisfecho por el tipo de atenciones que estaba dando, pues como acompañante, ahí se le ocurre hablarlo de forma seria con el abuelo. Yo sí le entiendo porque pues hay personas que son bastante complicadas para la conversación, muy complicadas. Por lo tanto, toma ese valor y le dice, abuelo, ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo de algo que creo que es importante para mí y a lo mejor tú tienes la respuesta. Y el abuelo le dice, pues, sí, dime, mijo, ¿qué es lo que pasa? Dice, mira, pues dirás que estoy loco, pero ya van varias veces que los cerdos parece que hablan, parece que se mueven de un lugar a otro sin ayuda de nadie. Se salen de los chiqueros, aparecen de repente en los chiqueros, uno de ellos se para en dos patas, parece que se convierte y no en una persona. No sé si tú sepas algo sobre eso. ¿Tú has visto que hacen eso? Y el señor, pues bastante serio, empieza a reírse como de forma bastante sarcástica y le dice, no, mijo, en todo el tiempo que yo tengo viviendo aquí, nunca se ha suscitado un evento de los que ustedes me dicen. Porque presuntamente al señor, ahí le empieza a decir él, tú, tu abuela, algunos vecinos, me dicen que los cerdos hacen cosas que yo jamás he visto que hagan. Dice, porque para empezar son cosas imposibles. Nunca lo he visto. Así que
no eres la primera persona que me lo dice, pero te voy a contar un secreto. Tú sabes que a mí me gusta contarte este tipo de historias, igual que a tus otros hermanos, pero hay una historia que a mí, pues las personas que nos heredaron estas tierras nos contaron y yo lo vi como un simple cuento, así como yo les cuento a ustedes. Y presuntamente aquellas tierras estaban malditas. Ahí les va el porqué. Cuando era el tiempo de la revolución, presuntamente, algunas de estas tierras estaban, o sea, les pertenecían a ciertas familias. Y presuntamente ancestros de esa familia que estaba viviendo en ese lugar llegaron a ocuparlas de forma ilegal, obviamente. En los tiempos de la revolución hubo un montón de atrocidades que se hicieron. O sea, abusaban de las personas, les quitaban sus tierras, no había ley. O sea, en pocas palabras, no había ley. Las personas que presuntamente vivían en esa tierra, en esos terrenos, eran gente de bien, pero eran gentes que sabían de cuestiones de brujería. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Y presuntamente había una cierta leyenda o cierta secreto a voces de que estas presuntas familias hacían un tipo de contacto demoníaco. Así se lo describió. Así que presuntamente a estos ancestros de ellos, que podría decir era el padre de su abuelo, tatarabuelo podríamos decir, fue uno de los ocupantes de estos terrenos y esos terrenos no eran de él. Cuando ocupa este lugar,
La última persona que se fue de ese lugar dijo, los mismos seres vivos que tendrás aquí harán entender a tu familia y a tus personas cercanas que nosotros vivimos aquí. A mi punto de vista, los maldijo de alguna forma. Y esa maldición se manifiesta a través de los animales. Cuando le explican todo aquello a dice, pero oye, pues podemos ir con el padre, tal. Me dice, mijo, ya han venido, han bendecido. Lamentablemente no podemos hablar abiertamente de estas cosas porque nos van a tomar a locos y yo no quiero arriesgarme a que pase eso. Hay que limitarnos a atender a nuestros animales, a seguir adelante y se acabó. Y presuntamente, después de esa explicación que le dio el abuelo, pues ya tenía más o menos la idea de lo que sucedía con los animales. O sea, ya sabía, o sea, el comportamiento ya era algo normal hasta cierto punto, podríamos decir. En la última ocasión, dice la última porque dijo que ya no volvió a acudir a la casa de los abuelos después de esa visita o de esa atención que le dio a los abuelos. Se queda un día más y cuando estaba atendiendo a los animales, se trató de evitar de todas las formas el contacto con los cerdos. Le daba miedo ya el acercarse. Cuando iba y les daba de comer, o sea, decía que iba calladito y les ponía toda su comida. Cuando le toca salir a pastorear, dice que se suscitó el mismo evento de la última vez que lo asustaron. O sea, vio a todos los cerdos que se supone tenía que estar en los chiqueros, estaban en la zona donde estaban pastoreando a las vacas. Cuando pasa eso, no tomó la misma decisión de la vez pasada. Lo que hace es quedarse en este lugar, se prepara su comida ahí donde estaban las piedritas, donde descansaban, y decide no hacer nada. O sea, como si no pasara nada. Cuando estaba haciendo de comer, los cerdos se empiezan a acercar, empiezan a intentar comer parte de su comida, y ahí es donde suelta las palabras al aire. Y dice, mira, yo sé que mi familia te hizo mucho daño al quedarse con tus tierras, pero yo no te debo nada. Si hay alguien que te deba algo, ve, cóbraselo a él. Nosotros no te hicimos nada. Y que cuando dijo esas palabras, los animales empezaron a alterar. O sea, que los cerdos estaban como si nada, pero las vacas comenzaron a correr como si las estuviera correteando un perro. Obviamente no había absolutamente nada. El único que se quedó en el lugar, el único animal diferente a los cerdos, fue el caballo, y fue porque estaba amarrado. Así que cuando ve ese comportamiento, obviamente, se asusta y lo que hace es dejar todo lo que tenía ahí. Decidió no jalar o tratar de corretar a alguno de los cerdos. Se sube a su caballo e intenta ir detrás de donde estaban las vacas corriendo, que por cierto iban en camino hacia donde estaban, donde las encerraban, pues. Y cuando iba ya galopando en el caballo, voltea hacia atrás y, no, hombre, hasta de mencionarlo me pone la piel chinita. Cuando voltea hacia atrás, se da cuenta de que estaban todos los cerdos parados en dos patas.
Y que cuando ve eso, vuelve la mirada hacia el frente y se rebasa las vacas y llega a la casa de los abuelos. Ahí trató de no alarmar a la abuela. Obviamente, pues la señora ya estaba grande, vio que llegó muy alterado y le dice, ¿sabes qué? Abuela, sabes que te quiero mucho. Abuelo, sabes que también te adoro, pero necesito regresar con mis papás. Espero que lo comprendan. Y pues ya eran personas grandes. Sí, mijo, no te preocupes. Los animales, ¿qué pasó? Las vacas iban llegando, las vacas se metieron solitas hacia donde estaba su lugar de descanso. Y lo más interesante y aterrador es que cuando observó hacia la zona de los chiqueros, estaban absolutamente todos los cerdos como si nada. Lo único raro de esta cuestión estaba en que los cerdos observaban hacia donde estaba la puerta de la entrada como esperando verlo. Así que dice que fue la última vez que visitó la casa de los abuelos, por lo menos hasta que ellos fallecieron.